Qué bueno, gracias al Señor porque ustedes están aquí presentes en el servicio de esta mediados de semana. Damos gracias a Dios también a las personas que están conectados en línea, en YouTube y en Facebook. Sé que en YouTube parece que tuvimos problemas y se cayó la señal. Espero que personas se puedan conectar nuevamente, ya que había un buen número de personas conectadas en ese momento. Pero damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, los que están presentes, los que están en línea, por este tiempo bueno, por este tiempo que el Señor nos está permitiendo. Amén. Hoy quiero tocar un tema muy importante, muy bueno de edificación y de instrucción para la iglesia. Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a Romanos en el capítulo 12 del libro de Romanos 12, y vamos a estar leyendo en el versículo, vamos a leer el versículo, comenzamos, versículo 4 al versículo 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 al 5. Dice de esta manera: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Lo vuelvo a leer. Hágame un favor, por favor. No sé cuáles de los abanicos están bastante fuertes. Bájenlos, por favor, que aquí yo escucho como... Lo vuelvo a leer, versículo 4 y versículo 5 dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Ahora quiero que ustedes lo lean. Listo, vamos a leerlo desde el versículo 4 al versículo 5. Al contar a 3 lo leen, por favor. ¿Listos? 1, 2, 3. ¿Están acá? Ok. Al contar a 3 comienzan a leer desde el versículo 4. A leer en voz alta. O sea, yo no puedo leer pensamientos. Si te lo leen con el pensamiento, pues yo los escucho, pero no puedo leer pensamientos. Desde el versículo 4 al versículo 5 en voz alta. ¿Listos? 1, 2, 3. Un momentito. ¿Los de este lado están leyendo? ¿Sí? Creo que los de este lado ¿no lo están proyectando en la pantalla? Pues que yo sí lo veo aquí. Master Control, ¿lo ponen en pantalla, por favor? ¿No está en la pantalla ahorita? Ok, no está saliendo en la pantalla, Master Control. Lo tengo aquí en el monitor, pero yo sí lo veo, ellos no lo ven. Ok, léanlo ahí en sus teléfonos, en sus tabletas, en lo que lo tengan. ¿Listos? Si lo tienen ahí. Versículo 4 y 5 van a leer. ¿Listos? 1, 2, 3. Bueno, por ahí va la cosa. No está saliendo todavía el versículo. Ok. Bueno, espero que lo puedan resolver eso pronto. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este momento. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la instrucción que hay en tu palabra, por la enseñanza que hay en tu palabra. Te pido, Señor, que hables a la vida, al corazón, a la mente de cada una de las personas que estamos aquí presentes y también de todos aquellos que están conectados en línea, Señor, de que ellos puedan
es su vida ser también transformadas y edificadas a través de la palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu poder, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar en este momento sobre el tema ¿por qué las conexiones son tan importantes? Es una pregunta. ¿Por qué las conexiones son tan importantes? Conexiones. Siempre las personas usan la frase y expresan y dicen, bueno, es que esta persona tiene buenas conexiones. Conozco a fulano, conozco a fulanita que tiene buenas conexiones. Conozco a esta persona que tiene buenas conexiones. O vamos a hacer este negocio con esta persona porque tiene buenas conexiones. En lo que es la parte de comercio, en lo que es la parte de negocios, nos llama la atención las buenas conexiones. Para lograr cosas, para alcanzar cosas, para conquistar cosas, buenas conexiones. Vivimos en una sociedad hoy en día donde estar conectado es importante, donde estar conectado es muy importante. Vivimos en ese tipo de sociedad, donde el estar conectado es súper importante, es necesario. Ya muchos de nosotros, cuando salimos de la casa, y si salimos de la casa y si por alguna razón se nos olvidó ya sea el teléfono o una tableta o algo, uno se siente como que le falta algo. Y pueden haber uno ya recorrido ciertas millas y uno dice, no, tengo que regresarme porque necesito mi teléfono. Conexiones a través de redes sociales, conexiones a través del trabajo, de cosas, conexión. Uno ahora todo tiene que ser conectado. En el internet uno está conectado, aparatos están conectados. Antes, ¿qué se iba a hablar en mis tiempos de teléfonos o televisores inteligentes? Donde ahora ya en el televisor ya tienes todo eso, ya porque la conexión. Muchos aparatos conectados, muchas cosas conectadas. Nosotros en este momento, como no podemos ver las ondas de conexión que hay entre todos los aparatos eléctricos, pero si pudiéramos ver, podríamos ver que hay muchas conexiones. Las conexiones son importantes. El diccionario define la palabra conexión como enlace, juntura o relación entre distintos elementos. Dice que eso es una conexión, una relación entre distintos elementos. Miremos ese mismo versículo que leímos en Romanos 12, el versículo 4 y versículo 5, pero leámoslo en la Nueva Versión Internacional. ¿Me dejan saber si ahora ven el versículo en pantalla o todavía no? Ok. Master Control, hagan algo, por favor. El versículo 4 lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Me siguen ahí en sus teléfonos o en sus tabletas. El versículo 4 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Mira cómo dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, dice el versículo 5 en la Nueva Versión Internacional, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Vuelvo a leerlo ese versículo 5 porque es muy importante. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Diga conmigo fuertemente, un solo cuerpo en Cristo. Una vez más, un solo cuerpo en Cristo. Dice, también nosotros siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a los demás. Mencione fuertemente la palabra unido. Una vez más, unido. Me atrevo a declarar que un 90%
de personas que asisten a una iglesia no tienen sentido de conexión. Es más, muchas personas no piensan que uno debe de estar conectado, que debe de haber esa conexión, ese enlace, esa juntura, esa relación entre distintos elementos. El versículo 4 en la Nueva Versión Internacional dice que así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, está hablando que nuestro cuerpo tiene muchos miembros y nos dice que esos miembros dentro de un cuerpo no tienen la misma función, desempeñan diferentes funciones. Dice el versículo 5, también nosotros, siendo muchos nosotros, ahora se está refiriendo a la iglesia, a los creyentes, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Formamos un solo cuerpo y cada miembro está unido a los demás. La palabra clave ahí es la palabra unidos. Y muchas personas no tienen claro esto de estar conectados unos con otros. Por eso el tema, ¿por qué las conexiones son tan importantes? Queremos estar conectados. Una de las preguntas, cuando se comenzó a dar más la tecnología y todo eso, una de las preguntas que se repetía y repetía una y otra vez la pregunta era: ¿hay conexión de internet ahí? ¿Hay conexión de internet? Cuando uno viaja, uno dice: en cuanto tenga internet te llamo, en cuanto tenga internet me comunico. Conexión. Pero mucho creyente no entiende la parte de estar unidos, la parte de estar conectados, porque la palabra enseña que estamos conectados unos con otros. Le caiga mal a uno la persona o no, le estorbe a uno esa persona o no, no le parezca a uno esa persona o no, si esa persona es creyente y si esa persona ha nacido de nuevo, esa persona está conectado o conectada con uno, porque somos parte del mismo cuerpo. Dios quiere tanto, Dios anhela tanto que nosotros entendamos la importancia de conectarse con otros creyentes, que hay por lo menos en Escritura 4 metáforas o cuatro figuras de la Escritura de lo que una iglesia es al estar conectado. Y las vamos a ir viendo estas ilustraciones. Por ejemplo, Dios dice y nos recuerda que nosotros somos como dice que somos el templo de Dios, y nosotros somos como un ladrillo, como un bloque en ese templo de Dios, conectados los unos con los otros. Por ejemplo, podemos ver este edificio histórico, este edificio inmenso, este auditorio. Este auditorio tiene una capacidad de 1,500 personas, pero por allá puede estar un bloque o una sección que es parte del edificio. No lo es todo el edificio, es parte del edificio. Yo no podría decir: esa columna no es parte de este edificio. Yo no podría decir: esta plataforma no es parte de este edificio. No puedo decir eso porque aunque no es el edificio completo, pero está conectado al edificio. ¿Me explico? Es parte del edificio, está unido. La Biblia dice que nosotros somos como esa piedra que es parte de ese edificio que se va edificando. También se ilustra de otra manera, y lo cual lo vamos a ver. Dice que somos parte de un cuerpo. Somos parte, nosotros somos parte de un cuerpo. Somos parte del cuerpo en un cuerpo. Somos un miembro dentro del cuerpo de Cristo. Por eso es que somos parte del cuerpo en un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. También la Biblia nos da una ilustración de que nosotros estamos conectados a Él
con la ilustración de la vid, somos conectados a la vid. Y comienza también la Escritura a darnos otra ilustración de que somos miembros de una familia. Eso muchas personas en la iglesia olvidan eso. Muchas personas en la iglesia olvidan esas cosas. Muchas personas dicen, mi familia primero. Entiendo, tu familia primero. ¿Y la iglesia? La iglesia que es para ti. Esa es una frase en la cual uno se justifica para no servir a Dios, o cuando uno justifica su falta de asistencia constante a la iglesia, uno dice, no, pues la familia primero. Si la familia fuese primero, pondrías en primer lugar a tu familia y pondrías en primer lugar a tu familia espiritual. Esa es una gran realidad. Y cada una de las cosas que le estoy hablando, me estoy basando en la palabra del Señor. Y cada una de estas ilustraciones que vamos a ver tiene una profunda influencia, tiene un profundo impacto cuando uno entiende lo que significa estar conectados. Muchas personas piensan que ser creyente es venir a un servicio un domingo, es venir a un servicio en la iglesia. Muchas personas piensan que eso es estar conectado. Yo quiero decirte algo, quiero que entiendas, voy a darles unas declaraciones un tanto firmes en este momento. Ninguna otra relación que tengas en la vida va a durar para siempre. Ninguna otra relación que tengas en la vida va a durar para siempre. Puedes en este momento de tener una muy buena relación de negocio, pero esa relación de negocio no va a durar para siempre. Puede ser que en este momento seas parte de un equipo o algo, pero el ser parte de ese equipo o qué sé yo, una empresa, una compañía o algo, eso no va a durar para siempre. Se va a acabar, en su momento se va a acabar. Puedes tener un matrimonio, y lamento decepcionarlo a muchos de ustedes, pero ese matrimonio no va a durar para siempre. Va a haber un momento en que, y cuando hablo de no va a durar para siempre, no me estoy refiriendo necesariamente a divorcio. Va a haber un momento, aunque también esa es otra manera de acabarlo, pero también en algún momento, al pasar los años, al llegar a cierta edad, alguno de ellos dos va a partir. El matrimonio no va a durar para siempre. Ninguna relación de negocio va a durar para siempre. Ninguna familia física durará para siempre. Ningún matrimonio durará para siempre. Ningún que estés involucrado, seas parte de un equipo deportivo muy bueno, no va a durar para siempre. Va a haber el momento en que, digamos, ese buen jugador entró a los 20 años a ese equipo con toda la energía, con toda la fuerza, pero ese jugador tiene 37, 40 años, ¿sabes qué? Ya están buscando en cómo reemplazarlo. Es más, le están insinuando que mejor se retire. No va a durar para siempre esa relación. No va a durar. Y aunque deben de ser cuidadas las relaciones, pero hay una sola relación que va a durar para siempre. Y es ser parte de la iglesia. Algunos de ustedes no entienden eso. Va a durar para siempre. Tú como creyentes, uno parte de este mundo y uno llega a la presencia de Dios y uno es parte de Dios en la eternidad. Va a durar para siempre. Es algo que uno debe de cuidar. Ser miembro de la familia de Dios, ser parte de su cuerpo, ser parte de la iglesia, eso es lo que va a durar para siempre. No otras cosas. Ahora, no estoy diciendo que esas otras cosas no sean importantes, pero lo que pasa es que hay una gran cantidad de creyentes
que no están educados en esto, uno no se toma el tiempo. Es muy poco el creyente que se toma el tiempo de investigar, de estudiar, a ver qué dice el Señor acerca de esto. Una de las primeras cosas que yo aprendí como creyente era lo que era ser parte de una iglesia, lo que era ser parte de ser cristiano. Por eso es que Pastora Sandra y yo, mi esposa y yo, desde que fuimos creyentes, desde que comenzamos a ser creyentes, fuimos muy activos y seguimos siendo activos dentro del cuerpo de Cristo, no porque querramos ser activos, porque entendimos lo que la Biblia decía al respecto de eso. La iglesia es el lugar donde uno va a perdurar para siempre. Hay solamente una relación en el planeta Tierra que va a durar para siempre, y eso es ser parte del cuerpo de Cristo. Uno podría, ¿cómo les explico esto? Es que no quiero herir sentimientos. Uno puede tener una familia bella en esta tierra, pero una vez que uno parte de la familia de esta tierra, una vez que uno parte de este mundo, uno ya no funciona en esa familia. ¿Sabías eso? A menos que el difunto o la difunta esté apareciendo como fantasma. Pero ya no funciona uno. Pero ¿sabes qué? Cuando uno parte de este mundo y uno pasa a la eternidad, uno sigue siendo parte del mismo cuerpo. Uno sigue adorando al mismo Dios que estaba adorando acá. Uno sigue dándole honra y gloria al Dios que uno estaba dándole honra y gloria acá. Uno sigue siendo parte de eso. Por lo menos eso es lo que mi Biblia me enseña. ¿Qué sucede cuando una persona se integra a una familia de la iglesia, a ser parte de la familia de la iglesia? ¿Qué pasa cuando una persona se convierte en miembro de la iglesia? Porque a la iglesia, a los servicios o a las actividades, hay dos tipos de personas. Esto me estoy refiriendo a la iglesia: miembros y los que asisten. Tenemos un evento, podemos llenar este lugar con un evento, pero esos no son miembros. Esos son, ¿qué cosa? Asistentes. Personas que asistieron, personas que estuvieron allí presentes. La verdad es que la palabra enseña de que tú y yo fuimos creados para ser conectados. Es más, aún en el mundo físico, aún en el mundo de tecnología, se habla, ya se viene hablando de eso de un par de años atrás, de que va a llegar un momento en que todo va a poder ser conectado, incluyendo el cuerpo humano. Y aunque esa es una ilustración oscura de ese lado, sin embargo la Biblia enseña que tú y yo hemos sido creados para estar conectados. ¿Sabías eso? La Biblia también enseña que las conexiones equilibran nuestras vidas. Está comprobado que una persona que es miembro de una iglesia y es una persona que está conectada, es una persona que está activa, esa persona tendrá una vida de fe más equilibrada que otras personas. La Biblia también enseña que las conexiones aumentan nuestra fortaleza. Así como en lo físico, una buena conexión aumenta tu influencia, aumenta tu poder. Una buena conexión causa una sinergia de relación. Así también, cuando uno está conectado correctamente, aumenta nuestra fortaleza. Si ustedes ven un pasaje que hemos leído en otras ocasiones, en segunda de Corintios capítulo 8, versículo
versículo 5, 2 Corintios 8, dice, lo leo en la Biblia de las Américas, 2 Corintios 8, 5, dice de esta manera: y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Escuchen bien, iglesia. Escuchen bien, hermanos, hermanas que están conectados en línea. Escuchen bien. Una de las señales de que uno verdaderamente es una persona que se compromete dentro de la iglesia es porque uno primeramente se ha comprometido con Dios. Dice ahí claramente en ese versículo 5: y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Es absurdo, es contradictorio que una persona diga: yo estoy muy bien con Dios, pero no necesito ir a ninguna iglesia. Absurdo. Es absurdo, es una mentira, es un cristiano mentiroso. Porque si una persona está bien con Dios, lo que va a querer hacer esa persona por naturaleza es ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. Como leímos ahí en el libro de Romanos, que aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo y estamos unidos los unos con los otros. Estar conectados como miembro de la iglesia hace la diferencia entre asistente y miembro. La membresía, nosotros no tenemos aquí membresía en cuanto a ver si aceptamos a esta persona o no a la membresía. Una membresía en realidad no necesariamente muestra que esa persona es parte de eso. Es como la famosa membresía del gimnasio. Una de las cosas que se lucra mucho un gimnasio es de que saben que las personas que sacan membresía, gran parte de ellos no la van a usar. Y van a estar pagando, y uno sigue pagando cada mes, y uno se vive recordando: ay, yo estoy pagando esto, llevo ya 2 años pagando esto y no la estoy ni usando, y no sé, como que queda hipnotizado uno, no cancela ni nada y aquello sigue. Uno solamente muestra que uno es miembro cuando uno es parte activa. Miembro no es necesariamente que uno, a mí me gusta mucho, simpatizo con eso. Eso no significa que la persona es miembro. ¿Cuál es la diferencia? Mi conexión, por ejemplo, al templo eterno de Dios. En el libro de Primera de Corintios, vayan a Primera de Corintios, en el capítulo 3 de Primera de Corintios, en el versículo 16, dice de esta manera: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Dice que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita, cuidadosamente dice, y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Si vemos Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 21, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No sé si está en la pantalla o no, pero de todas maneras lo voy a leer. Nueva Traducción Viviente, Efesios 2:21, dice de esta manera: estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Noten ustedes cómo la Nueva Traducción Viviente dice en ese versículo 21: estamos cuidadosamente unidos en Él. Dice que estamos unidos en Él
y vamos formando un templo santo para el Señor. Recuerde, leímos allí en 1 Corintios 3:16 de que somos el templo de Dios. Pero muchas veces uno escucha que somos templo de Dios y piensa que cuando este es un misterio espiritual, uno piensa, soy templo de Dios, entonces como que uno está viendo un montón de templitos. Y cuando yo los vuelvo a ver a ustedes, yo no estoy viendo un montón de templos. Yo lo que estoy viendo es miembros que son parte de un cuerpo, con diferentes funciones. Pero Efesios nos dice de que estamos cuidadosamente unidos. Dice, cuidadosamente unidos en Él, y vamos formando un templo santo para el Señor. Cada uno de nosotros vamos formando un templo santo para el Señor. Ese mismo capítulo, el versículo 22 dice, por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Estar conectados como miembros de la iglesia me conecta al templo eterno de Dios. La Biblia me enseña que soy parte del cuerpo eterno de Dios. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo en primera de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 15, dice de esta manera, el versículo 15, primera de Timoteo 3:15 dice de esta manera, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: si me atraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Diga conmigo, casa de Dios. Una vez más, casa de Dios. Dice, para que sepas cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo de la iglesia, dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad, y dice que es la iglesia del Dios viviente. Esa es la diferencia entre un asistente y un miembro, que un miembro está conectado y al conectarse entiende que es parte del templo de Dios, que está edificando el templo de Dios, que está unido con otras personas y que debe de haber una interacción entre los miembros. Se conecta uno al templo de Dios. ¿Cuál es el beneficio de estar conectado al templo del Señor dentro de la iglesia? Que recibo apoyo, recibo estabilidad, recibo ayuda. Lamentablemente, muchas personas no ven el ser parte de una iglesia como lo que es. Lo ven como que fuera una opción, como que fuera algo opcional. Y lo ven de esa manera. Lo ven de esa manera. Piensan que es una cuestión opcional. Piensan que es una opción más de las muchas opciones que pueden tener, y no comprenden la importancia de estar unidos. Escuchen bien esto: la iglesia no es un evento al que asistes, es una familia a la que perteneces. A eventos uno va, participas en el evento, pagas el boleto para entrar al evento, pero la iglesia no es un evento. La iglesia es una familia a la que uno pertenece. Es una relación con la que uno está conectado. Es parte de un grupo, ser parte de un grupo de personas. Por eso es que cuando una persona tiene la mentalidad, como pastor a través de los años, yo he escuchado expresiones de personas, argumentos de personas donde dicen, bueno, es que yo no me enredo en nada, yo no me involucro en nada, yo solo voy el domingo, oigo, doy mi ofrenda y me voy para mi casa y estoy tranquilo. Y esa persona piensa que eso es todo. Pero no es así.
Puede ser la opinión de esa persona, respeto la opinión de esa persona, respeto la posición de esa persona, pero respetar no significa que le estoy diciendo a esa persona estás en lo correcto, porque no es así. La iglesia no es un evento, es una familia a la cual uno pertenece. Dime, ¿qué pasaría en tu familia? ¿Qué pasaría en tu casa si de pronto tú comienzas a ausentarte y llegas a tu casa solo una vez a la semana? ¿Qué pasaría? ¿Qué te dirían en la casa? Te dirían, todo está bien, ¿verdad? Sí, todo está bien. No, dirían, ¿qué pasa? Este está raro, esta está rara, ¿qué le sucede? ¿Qué tiene? ¿Por qué se ausenta tanto? ¿Por qué no está? ¿Por qué no se conecta? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué no hace presencia? ¿Por qué? Porque en una familia debe de haber relación. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? En una familia debe de haber relación. Y cuando no hay relación, algo no está bien. Lamentablemente, mucho creyente mantienen esa actitud acerca de la iglesia. No han comprendido aquellas profundas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él está enseñando en una casa y llegan personas y le dicen: Jesús, ahí está afuera tu madre y tus hermanos te están buscando. Jesús, ahí están. Y Jesús dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Palabras que no nos gusta escuchar. Nuevamente, cada quien puede tener la libertad de opinar lo que quiera, lo que piense en relación a lo que es una iglesia, en relación a lo que es ser parte de una iglesia. Una persona puede tener excusas, argumentos. Una persona puede tener las mejores excusas. Inclusive, Pastora Sandra lo mencionaba en una ocasión, ya cuando comienzan las clases dice: no puedo ir porque no quiero que mi niño se acueste tarde. Pero ¿qué de la instrucción espiritual? ¿Qué de una palabra para tu vida? ¿Qué de recibir algo para tu vida? Así como es importante tu familia física, así es de importante tu familia espiritual. Muchas personas solo buscan el beneficio de la iglesia. Ore por mi hijo, ore por mi hija, ore por mis hijos, ore por mis hijas. Y cuando esos hijos, esas hijas obtienen lo que quieren, se olvidan de la iglesia. Se olvidan completamente de la iglesia. Miremos otro ejemplo. En el libro de Efesios, capítulo 1 del libro de Efesios, vamos a leer varios versículos, 1, 22 y 23, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente por razón de el sentido mejor que le da. Efesios 1, 22 al 23 dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Qué es lo que es la iglesia? La iglesia, dice, es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. La Biblia aquí dice de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Hay una parte cuando el apóstol Pablo está hablando acerca del cuerpo y dice que nadie
menosprecia su propio cuerpo, sino dice que lo cuida. Miremos otro versículo en el mismo libro de Efesios. Vayan al capítulo 4 de Efesios y vamos a leer el versículo, déjeme ver, versículo 25. Efesios 4:25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Somos miembros de un mismo cuerpo. Y por esa razón debemos de hablar de esa manera, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Si leemos el pasaje que leímos al comienzo en el libro de Romanos, en ese capítulo 12, versículo 4 y versículo 5, Romanos 12, 4 y 5, lo leo también en la nueva traducción viviente. Dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Diga conmigo: el cuerpo de Cristo también. Fuertemente: el cuerpo de Cristo también. Dice: nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. En ese sentido, tú me perteneces a mí, yo te pertenezco a ti. Así como es lo mismo en el matrimonio. De acuerdo al apóstol Pablo, el hombre dueño del cuerpo de la esposa y la esposa es dueña del cuerpo del esposo. En cuanto a la iglesia, nos pertenecemos los unos a los otros. Somos miembros del mismo cuerpo. Y esto es lo que mucha gente no comprende. Ese dice: nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo. Tú puedes tener una función diferente dentro de la iglesia, pero somos parte del mismo cuerpo. Tal vez no eres predicador, de pronto sirves en otra área, pero eres parte, somos parte del mismo cuerpo. Somos parte del mismo cuerpo. En Colosenses, capítulo 2 de Colosenses, en el versículo 19 de Colosenses, lo leo también en la nueva traducción viviente. Dice el versículo 19: y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Dice que y no están unidos a Cristo. Voy a leer miremos el contexto. Versículo 16 de Colosenses 2 dice: por lo tanto, no permitan que nadie les condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Dice que Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación, el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo. Dice que no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Dice que Cristo es la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Otra de las cosas cuando estoy conectado como miembro es que me conecto al cuerpo de Cristo. Y el beneficio de estar conectado al cuerpo de Cristo es que consigo vida, consigo crecimiento. Obtengo eso, obtengo vida, obtengo crecimiento. Se dan cuenta que cuando uno comienza a hacer un estudio de la palabra en cuanto a lo que es ser parte del cuerpo de Cristo, el asistir a un servicio es una pequeña parte de lo que es ser parte del cuerpo. Tiene que ver
con entender de que estamos conectados en el templo de Dios, entender que somos parte del mismo cuerpo, estamos unidos los unos con los otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo tercero, lo vemos en un pasaje también muy conocido por cada uno de nosotros. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, versículo 5, la famosa parábola de la vid. Versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no podéis hacer nada. Diga conmigo: separado de Cristo no puedo hacer nada. Ahora, hay una parte aquí que mucha gente no comprende cuando leen este versículo, o solo le dan la mitad de la aplicación a ese versículo. Dice el versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente: ciertamente el Señor dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Ahora, mucha gente cuando escucha esto dice: bueno, es que yo gracias a Dios, yo estoy conectado con Cristo. Yo oro, yo ayuno, yo busco al Señor todos los días, estoy conectado a la vid, como dice la palabra. Él es la vid y nosotros somos las ramas, y los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Pero aquí, ¿cómo tiene que ver esto en cuanto a la conexión? Bueno, es sencillo. La vid es solo una. Amén. La vid es solo una. La vid es Cristo. Así que cuando yo estoy diciendo yo estoy conectado a Cristo, que es la vid, a la misma vez hay otros que están conectados a Cristo, que dicen que Él es también, ¿qué cosa? La vid. Por lo tanto, como dice la Nueva Traducción Viviente, todos somos ramas, y las ramas están conectadas al tronco. Hay un solo tronco. Ustedes no van a ver un árbol con 3, 4 troncos. Es un tronco, es una vid. Y a la vid están conectadas las ramas. Por lo tanto, cuando yo soy parte de la iglesia, cuando yo estoy conectado como miembro de la iglesia, me conecta al poder de Jesús. Y el estar conectado al poder de Jesús, estoy conectado con los demás. El Señor Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Él no dijo: yo soy la vid y tú eres mi rama. Él dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cada uno de nosotros, la palabra se refiere, yo sé que no nos gusta mucho esa ilustración, pero la palabra dice que somos ramas. Estamos conectados a la vid, estamos conectados al Señor de esa manera. Y Él dice que separados de mí, o sea, sin estar conectados a la vid, nosotros, dicen, no podemos hacer nada. Por eso, mis amados hermanos, cuando una persona a mí me dice: mire, es que fulano y fulana pues ya no están en iglesia, pero están bien. ¿Cómo sabes tú que están bien? ¿A qué te refieres cuando dices que están bien? ¿Tienen un buen trabajo, por eso dices que están bien? ¿Están ganando buen dinero, por eso dices que están bien? ¿Tienen bienes materiales, por eso dices que están bien? ¿Saben ustedes que esa es una forma absurda de medir que alguien está bien? Por sus bienes materiales. ¿Aló, están acá? ¿Saben ustedes que eso es lo más absurdo que hay? ¿Saben por qué? No porque yo lo opine. O sea, ustedes dirán: entonces usted, pastor, ¿a usted no le gustaría tener propiedades? Sí, claro que sí. Entonces, pastor, ¿a usted no le gustaría tener dinero? Sí, claro que sí. Entonces, pastor, ¿a usted no le gustaría tener recursos financieros? Claro que sí. Pero eso no es lo que me mide. O sea, no nos dejemos, como decimos en Nicaragua, apantallar, no nos dejemos asombrar. El Señor Jesucristo dijo: la vida de una persona no consiste de los bienes que tiene. Vimos hace poco, ¿no? Partir de este mundo a la reina
de Inglaterra. Se cree que nunca más habrá una persona con un reinado como el de ella. Tantos años. Y no sé si lo podrán encontrar, pero hay algunas declaraciones donde ella hablaba, especialmente cuando daba sus discursos para Navidad, de quién era Jesús. Ya sé, ¿verdad? Porque si alguna persona de la iglesia es influenciado por pensamientos así de liberales y todo eso, ¿no? Entonces van a poder haber leído en Instagram, oh, qué bueno, murió esa monarca, murió esto, el poder y todo eso, la invasión aquí y allá y lo otro. Pero sería bueno que escucharan lo que ella decía de Jesús. ¿Quién era Jesús para ella? Lo que representaba Jesús. Y la forma en cómo lo dice una monarca, una persona de ese calibre en cuanto a posición y autoridad en esta nación, de referirse a Él como alguien que está sobre ella. Cuando yo me conecto al poder de Jesús, que es el que está sobre todos nosotros, tengo que comprender que cuando yo estoy orando con Jesús, hay otros que están orando con Él. Que cuando yo estoy adorando a Jesús, hay otros que le están adorando. Que cuando yo estoy sirviendo a Jesús, hay otros que le están sirviendo. Que cuando yo considero que soy parte de Cristo, que Cristo es mi todo, tengo que comprender que Cristo no es solo mío, Cristo es también de otros, y que esos otros están conectados, y esa conexión nos conecta los unos con los otros. Hay una interrelación, nos pertenecemos los unos a los otros, somos parte del cuerpo de Cristo los unos a nosotros, estamos conectados al poder de Jesús los unos con los otros. Y cuando estoy conectado con Jesús, recibo poder para cambiar. Recibo el poder para cambiar. Y el último ejemplo está en Romanos capítulo 8, versículo 16. Les animo que esta enseñanza la compartan con personas de la iglesia, o la compartas con otros creyentes que conoces. Compártela. Obviamente nosotros siempre quitamos la transmisión de hoy por cuestión de derechos, y luego subimos la predicación, pero compártela con alguien y dile a esa persona, mira, escucha esta enseñanza, esta predicación, porque las conexiones son tan importantes. Romanos 8, versículo 16 dice, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿De quién somos nosotros hijos? ¿De quién somos nosotros hijos? Dios es qué cosa para nosotros. Si somos hijos, Dios es qué para nosotros. Nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos, ¿qué somos nosotros? Hermanos. Pastor, pero este hermano, este que no aguanto, ese que no aguantas. Pastor, pero esta hermana que es así bien esto y lo otro, sí, es hermana. Nos conectamos a la familia de Dios. Nos conectamos a la familia de Dios. Y termino con un pasaje en primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Y voy a leer el versículo 17. Dice el versículo 17: respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Respeten al Rey.
Si ustedes están viendo en su teléfono o en sus tabletas este versículo en la Nueva Traducción Viviente, van a notar que donde dice respeten, no sé qué versión usas para ver, pero por lo menos en la versión, en la aplicación que yo uso, donde puedo ver todas estas Biblias, dice respeten a todos y amen a la familia de creyentes, y aparecen 3 puntitos. Cuando aprieto en esos 3 puntos, me dice una nota ahí que cuando dice a la familia de creyentes, en el griego, en el original dicen amen a la hermandad. Se refiere a nosotros como una hermandad, como un grupo de personas que somos parte de una familia. Y por eso este tema, ¿por qué las conexiones son tan importantes? ¿Por qué son tan importantes las conexiones? ¿Por qué son tan importantes las conexiones? ¿Por qué son importantes? Porque cuando lo logro comprender, entiendo que soy parte de un cuerpo. Espero que te haya ayudado esta enseñanza, espero que te haya ayudado un poco a comprender lo que es ser parte del cuerpo de Cristo. Recuerden, la iglesia no es un evento al que uno asiste. La iglesia es una familia a la cual uno pertenece. Así que dejemos la mentalidad de que asistimos a un evento y renovemos nuestra mente con la mentalidad de que somos parte de una